Que nos siguen acompañando, tenemos recomendaciones muy interesantes para que nuestros hijos estén activos, pero además, José María, algo que yo creo que es muy importante, y ahorita lo mencionabas, esto de integrarlos con nosotros. Puede ser que también seamos mamás o papás que estamos en casa con la posibilidad de ver a nuestros hijos y de verdad como si ni estuviéramos, ¿no? También Claro. pasa mucho. Sobre todo porque sabes que el ritmo de trabajo ahora, tanto de papá como de mamá, es de verdad vertiginoso. Entonces tú llegas a casa y lo menos que quieres es atender asuntos de hijos, ¿no? Que si ya se pelearon los hermanos, que si ya se sacaron sangre, que si ya hubo bronca con el vecino, no sé qué. Y la verdad es que lo que menos quieres es atender eso. Por eso verano siempre es una excelente oportunidad para que tú afiances estos lazos con tus hijos, los eches a andar de manera independiente desde que son unas pirinolas, ¿eh? No es necesario que tengan 8 o 10 años para que les des responsabilidades. ¿Qué responsabilidades les puedes dar? Las que sean competentes a su edad, correspondientes. O sea, no le vas a poner, por ejemplo, si tiene 4 años, a lavarte los trastes con los cuchillos y todo. Claro. O sea, va por edades, ¿no? Pero no tener miedo a decirles a los hijos que las actividades de casa pueden ser divertidas, porque también en México jugamos mucho el rol en las familias de que los hijos no hacen esto, y no hacen esto, y no hacen esto, porque son hijos, ¿no? Cuando tú cambias un poco el rol y le dices, bueno, yo te voy a enseñar a hacer esto, mira, ven, para que aprendas cuando yo no esté, tú puedas hacerlo, los niños no son tontos, son inquietos, pero no hay niño tonto. Claro. Entonces, él solito va a decir, bueno, sí vale la pena. ¿Por qué? Porque encuentro una ganancia. ¿Por qué? Porque si no está mamá me voy a hacer de comer. ¿Por qué? Porque cuando llegue ella ya no me va a gritar porque se encuentra, por decir, los trastes sucios, ¿no? Exacto. Alguna cooperación en casa, por decir. Oye, esto de, yo me acuerdo que mi mamá nos decía, tallen sus calcetas, ¿no? Y bueno, ya sabes que, eso era, que las dejabas peor que como las tomabas, ¿verdad? Pero sí, eso también es buena terapia, ¿no? Además, a los niños les encanta mojarse. Sí. Todo lo que tenga que ver con agua. Mira, puede ser desde lavar el carro, ¿no? A los que son varones, que papá les enseñe cómo se lava un carro, porque también pasa, 18, 20 años y no saben lavar un carro. Entonces no es porque sea primordial o esencial saberlo, pero es parte del desarrollo, ¿no? Te habla bien de una persona que sepa de muchas cosas. Entonces puede ser lavar el carro, puede ser barrer la cochera, echar agua, regar las plantitas, quitar pues todo lo que ya se secó, hasta puede ser cambiar de orden la sala, por ejemplo. ¿Saben qué, mis hijos? Hoy me van a ayudar a cambiar de orden la sala. ¿Por qué? Porque ya me aburrí. ¿Por qué? Porque le queremos cambiar. O el ejemplo que te pone al principio, ¿no? Muchas familias ahora dicen, bueno, vamos a pintar. Claro. Entonces se sientan en familia, se integran entre todos y dicen, a ver, ¿tú de qué color quieres tu recámara, no? Tal vez el presupuesto, igual vuelvo a decir, no permita cada recámara de un color, pero lo platicas, lo negocias. Bueno, mira, este verano vamos a pintar la recámara de Maru, ¿no? El verano siguiente la de José María, y así. Claro. Pero todos participan en familia. Sí es padre que en algunos momentos, por ejemplo, si es verano, ¿no? Papá y mamá siguen trabajando, en muchos casos. Pero el fin de semana, pues son vacaciones para todos. Claro. Entonces, integrarse, ir a la recámara y que también mamá esté dándole, ¿no? Para los niños es súper importante ver que tanto papá como mamá hacen lo que me dicen que yo haga. Si yo no veo esta congruencia, yo no voy a querer. Claro. O sea, si yo veo que mi mamá no sabe lavar un traste y me dice, yo te voy a enseñar, o sea, el niño va a decir, tú me vas a enseñar, pero claro, si tú no sabes hacerlo. ¿Sí me entiendes? Sí, sí, sí. Tal vez no es tan psicológico en los niños, porque no se ponen a evaluar qué cosas sabe hacer mi mamá y qué no, pero es automático. O sea, si yo te digo, vamos a preparar, te voy a enseñar a hacer tortas, mijo. ¿Y qué necesitas, no? Y ya partes el pan, y le pones esto y le pones el otro. Si nunca lo has hecho en tu vida, pues también el niño va a ver que tú igual de inexperta, vamos a aprender los dos al mismo tiempo, vamos a aprender. Y claro, también es válido, porque precisamente lo que me decías ahorita, lo de la integración familiar, es eso. La integración familiar en vacaciones, el integrar a los niños, a los adolescentes, a los hijos, es compartir espacio en familia, es eso. Recordemos que mientras un joven, un adolescente, un niño esté en familia, corre menos riesgos de caer en los vicios. Eso es un hecho. Sí. Mientras él tenga el sentimiento de cohesión con su familia, se sienta unido, cercano, con estos lazos de confianza, no va a buscar afuera porque tiene en casa estos lazos rudos. Si de pronto en casa no hay confianza, no hay cohesión, no soporto ver a mi papá y a mi mamá, nos vamos unos para las recámaras y otros abajo y viceversa, ¿no? Entonces, ¿esto qué hace? Que vayan a buscar en los vicios lo que no hay en casa. Claro. José María, ¿aquí qué tan recomendable es que si ambos papás trabajan,
dejen tareas, asignen tareas. A lo mejor es decir, bueno, no voy a estar de las 9 a las 2 de la tarde y en ese tiempo vamos a dejar que tú tiendas tu cama y recojas la basura de la cocina, no se me ocurre. Entonces, bueno, tú vas a saber a qué hora lo vas a hacer. El chiste es que a las 2 de la tarde que yo llegue, tú debes tener la tarea hecha. Eso es válido, digo, porque a lo mejor a mí si me dijeran eso, me siento a ver la tele 2 horas y cuando va a llegar mamá me apuro a hacerlo, ¿no? Ah, no, claro, y lo hacen, ¿eh? Además ese es el funcionamiento. Yo creo que más que válido es la opción. O sea, yo creo que está súper que sí pongan esas tareas porque los niños, recordemos, desde que son bebés y hasta que cumplen más o menos 17, 18 años, están en un proceso muy intenso de aprender. ¿Quiénes marcan las líneas de lo correcto, de lo que debe ser, de lo sano? Papá y mamá. Claro. Entonces, tú a lo mejor como mamá o como papá ya te sabes. Si tú le dejas unas tareas, lo más seguro es que tú regreses y no hizo nada, pero tú cumpliste con dejar la indicación. Eso es importante para los hijos, ver que aunque tú te estás dando cuenta que ellos son medio flojonazos, tú no te modificas y no dices, bueno, como no haces nada, entonces no te dejo tarea. Okay. No, hay que seguir. Veo que no haces nada y de todas maneras te voy a dejar porque tu obligación es cumplir en casa y porque yo te estoy enseñando y porque trabajo para darte a ti. Y como somos un equipo en familia, no es que te esté cantando que te mantengo, no, somos un equipo. Yo trabajo afuera, tú trabajas acá y es un intercambio, es un dar, ganar, ganar. Así como es en los negocios, también es en la familia y así se maneja, es correcto, ¿no? Claro. Entonces, bueno, aquí en el caso de que llegas y resulta que no está hecha esa labor que dejaste, lo ideal sería, ¿en ese momento lo haces? Sí, claro. Siempre, ya en muchos programas lo hemos comentado, pero es importante recordarlo. Si un papá pone una determinante, tiene que cumplirla. Buena o mala, aunque el papá tenga el corazón destrozado o la mamá no pare de llorar, les tome por sorpresa el corazón de pollo, lo que sea. Si algo se dice, se tiene que cumplir. Claro. Es la única manera verdaderamente en que los hijos aprenden a confiar en los papás. Si ven que el papá o la mamá son medio campechanos y que si no te voy a dar permiso de ir a la fiesta si no cumples, ¿no? Y no cumple y lo deja así. Entonces, a la siguiente vez que le pongas una tarea, tampoco la va a cumplir y sabe que cuenta con tu apoyo. Claro. Entonces, ser un poco radicales en este sentido, porque en eso se basan los lazos. Es como una cadena llena de eslabones. Entonces, en este caso particular, si tú vas a trabajar y no hay quien cuide a los niños, sí dejar unas tareas. Por ejemplo, mínimo que me tienes que hacer, tender tu cama, levantar tu cuarto, llevar la ropa sucia a donde se lave, ¿no? Tal vez recoger los trastes sucios, dependiendo la edad, lavar o no, y ya. A partir de ahí ya puedes dormir, ya puedes salirte a andar en bicicleta, ya puedes estar en lo que quieras. Pero siempre y cuando haya un intercambio antes, porque si para los niños o los jóvenes transcurren los días y es lo mismo, sin obligación, creen que así es la vida. Exacto. Y aquí, en estos periodos, fíjense, importantísimo, en estos periodos de verano es donde se les enseña a los niños a trabajar. Porque ¿qué pasa ahora? Que cuando ya son adultos jóvenes o adultos mayores, no saben trabajar porque nadie nunca les enseñó. Entonces de pronto tienen un horario que seguir, unas normas que cumplir y entonces voltean hacia atrás y dicen es que jamás lo hice. Exacto. Nunca, nadie me enseñó, ¿no? Y pierden trabajo y todo. Entonces, para prevenir esos problemas, a ti papá o a ti mamá que tienes hijos chiquitos, este es el momento en el que tú les enseñas delegando pequeñas responsabilidades. Mientras más crecen, las responsabilidades crecen a la par. Claro, por supuesto que estamos hablando de una situación en donde los niños estarían solos en casa o a lo mejor con la persona pues que nos ayuda en casa. Claro. Obviamente el caso es diferente cuando tú se los dejas a alguien de la familia, José María, porque aquí entiendo que podemos ser hermanos, primos, estar dejar a los hijos con nuestra mamá, pero muchas veces las reglas varían de casa en casa. Aquí, ¿cómo hacemos para que los niños no reciban esos dobles mensajes? Porque a lo mejor yo digo, bueno, en vacaciones, para mí es que se despierte a la hora que se le acabe el sueño. O sea, para mí eso es importante porque de chiquita me decían, me importa que sean las vacaciones, a las 8 de la mañana se despiertan, claro. ¿No? Entonces yo digo, bueno, que duerma un poco más, ¿no? Entonces de repente si mi hija en este caso se va a casa de mi mamá o de mi hermana que tienen otro tipo de reglas, ¿cómo les afecta ahí, José María? Que digan, no, aquí no me importa, aquí te levantas a las 8 de la mañana. Mira, corren riesgo de que les afecte mucho o de que les afecte nada. ¿En base a qué?
cómo construimos esta influencia que ejerce lo demás sobre mí y sobre la educación que me dan en casa. ¿En base a qué? En base al lazo que tú como mamá o tú como papá, aunque fueras mamá soltera o aunque fueras papá soltero, tú que nos ves, ¿qué lazos estás construyendo de autoridad tú con tu hijo? ¿De qué se trata esto? Bueno, los hijos tienen que aprender que obedecen a papá y a mamá. ¿Y eso cómo se los vas a ir demostrando? En base a este radicalismo de las normas, ¿no? Yo te dejé una tarea, me la tienes que cumplir. Y aunque te quieras ir con el vecino o lo que sea, hasta que no esté, y si no, mañana no sales, y si no, pasado no sales, y si no, y hazle como quieras, ¿no? En mis tiempos decían, no te acabas la comida, si no te acabas la comida, no te paras de la mesa, claro. ¿no? Así era. Bueno, más o menos es esto. Ok, pero aquí, por ejemplo, si tú tienes la necesidad de que alguien más te los cuide, Claro. y las reglas son diferentes en esa casa, que es platicar y decir, bueno, mira, aquí nos van a hacer favor de cuidarte y tienes que seguir las normas, aunque para nosotros es diferente, hay que respetar el lugar en donde vas a estar. ¿Así sería, José María? Sí, pero habría que respetar tus propias indicaciones. O sea, la autoridad número 1 eres tú y hay que ver qué reglas son. Por ejemplo, si tú tienes por indicación decirle a tu hija, no me bebes Coca-Cola, ¿no? Y va a casa de fulanito de tal, de entrada tú le puedes decir, sabes que yo no te doy permiso. Aunque estés en casa de tu tía, en casa de tu abuelita, en casa de quien sea, allá lo consumen, pero tú sabes que yo no te doy permiso. Si lo haces tú, es sobre tu conciencia. También despertar, cuando uso la palabra conciencia, hablo de esta conciencia moral o ética. También los papás son quienes les enseñamos a los hijos, ¿no? Tú tienes una conciencia, sabes que no debes. Toma tú tu decisión. Ya tú como papá vas a ver, bueno, si bebió Coca-Cola o no, ¿es para tanto o no es para tanto, no? Exacto. Por eso digo, depende de la norma, pero sí hablarlo con ellos, porque la primera autoridad para los hijos son papá y mamá, no hay más. A menos que no haya papá o no haya mamá, a lo mejor la abuelita o el tío o así, pero si tienes papá y mamá, sobre ellos. Y evitar, como papás, decirle, porque también me ha tocado muchísimos casos en los que dice la mamá, haz de cuenta que llevaras tú a tu hija, ¿no? Con la hermana y le dices, con todo y pompas, ¿eh? O sea, que si se porta mal le den la tunda. No, evitemos eso. Con todo y pompas nada. Con todo y pompas papá y mamá, punto. Nada más. ¿Quién tiene derecho a meterse hasta la cocina en la educación de mis hijos? Papá y mamá. Los demás podrán opinar, pero nunca darle órdenes a un hijo, ¿no? Claro. Oye, esto es interesantísimo. Sí. De repente sí decimos eso, ¿no? Sobre todo cuando se trata de tu familia cercana, es, no importa, si se porta mal le jalas las orejas, igual que a tus hijos, ¿no? O el otro caso, aunque tú no lo hagas, si no lo dices, la otra persona se siente con el derecho de corregir como corrige a sus hijos, porque tu hijo está en su casa, ¿no? Claro. Entonces, ojo, ahí eso es importante, ¿te parece? Regresando del corte platicamos de esto, no le cambies.